Buenas noches. Mil gracias por la invitación. Les envío un saludo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Me encanta poder compartir con ustedes, nuestros vecinos más queridos de Latinoamérica, para compartir con ustedes un tema que es de alta relevancia en este momento y que a todos nos ha tocado tenerlo que enfrentar. Vamos a hablar de lo que es los factores de riesgo psicosocial del trabajo en casa. En primer lugar, pues miremos un poco los antecedentes de la temática. Desde la Organización Mundial de la Salud, hablamos de que todas las organizaciones deben propender por tener con sus trabajadores entornos de trabajo saludables, que les permitan a todos sus trabajadores tener un trabajo digno, un trabajo que no atente contra las condiciones de salud. Los discursos internacionales de la OIT y de la ONU y de la OMS apuntan cada vez más a impulsar y a darle mucha relevancia a lo que es el trabajo en casa o al teletrabajo, viéndolo desde una perspectiva del beneficio individual, colectivo y global que tiene para las naciones. El tema del teletrabajo pues también ha sido objeto de unos buenos marcos teóricos de mucha investigación, especialmente en Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa. Y desde el punto de vista legal, pues los países también se han concentrado en trabajar legislación, trabajar una serie de cosas que permitan trabajar lo que es el trabajo en casa o el teletrabajo para que esta sea una buena medida, ¿sí? que no afecte la calidad de vida del trabajador. Cuando hablamos de la salud, pues tenemos que empezar a enfocarnos en temas como tener perfectamente claro que la salud se define como el máximo estado de bienestar y la capacidad del individuo para adaptarse a las condiciones del entorno. ¿Qué tipo de bienestar a qué nivel? A nivel físico, a nivel mental y a nivel social. En este orden de ideas, la ecuación tendría que funcionar hablando de que salud más trabajo es igual a calidad de vida y tener presente que todas las situaciones que afecten la salud afectan directamente al trabajo y que todas las condiciones, cuando el trabajo no se está dando en unas condiciones adecuadas, afectan la salud y por ende los dos afectan la calidad de vida laboral. En este orden de ideas, desde hace 4 o 5 meses, el mundo, Latinoamérica y todos los países entramos en una situación inesperada, una situación que no habíamos visto, que no habíamos previsto. En ese orden de ideas arranca la crisis y empezamos todos a tener una serie de situaciones. Lo que dábamos por cierto ya no lo es. De un momento a otro, todos nos cambia completamente la dinámica de nuestras vidas. Y se implementa lo que para algunos era teletrabajo. Y se implementa pensando que el teletrabajo se constituía como teletrabajo porque teníamos que hacer el trabajo en la casa. Aumenta el trabajo, la cantidad de trabajo, aumenta la percepción de que nos están controlando y aumenta de una manera considerable la necesidad de tener que responder con todo, lo cual lleva a que aumente la jornada laboral y se traslade sin una medida de preparación, porque nadie tuvo tiempo de hacerlo, y se traslada el contexto laboral al contexto familiar. Como todos nos tuvimos que ir para nuestras casas, pues ya no somos los únicos que estamos en la casa. Los hijos también están tomando las clases de manera virtual. La pareja también está trabajando en la casa y todo el núcleo familiar se traslada a vivir su día a día en la casa como tal, rompiendo de manera importante el equilibrio que debe existir trabajo-familia. Las exigencias de las tareas domésticas pues también aumentan, porque el trabajo se puede hacer virtual, pero el trabajo de la casa, la labor doméstica, se realiza de manera presencial.
Probablemente, tanto en su país como en el nuestro, las personas que nos ayudan en la casa, pues no son personas que viven en la casa, sino que se tienen que trasladar al sitio donde nosotros vivimos, y eso hace pues que ellos tampoco se puedan trasladar, delegándonos a las personas en la casa el trabajo en casa. Entonces ya hay que hacer almuerzo, hay que estar pendientes de la casa y toda una serie de situaciones que probablemente en otras condiciones no nos tocaba hacerlo allí. Hay un bombardeo de información y de desinformación, y esa información lo que nos va llevando es que aumentan las cifras de afectados y va aumentando en todos nosotros el miedo y la angustia por lo que está pasando. Se empiezan a prolongar los tiempos de confinamiento, lo que era una medida de que lo vamos a trabajar así por 20 días, después por un mes, y en Bogotá llevamos 4, 5 meses, todos en confinamiento, y no sabemos si lo van a seguir prolongando. Aumenta la incertidumbre de qué va a pasar, hasta cuándo vamos a durar en esta situación. Aumenta el conflicto familiar. Cuando estamos todos en la casa, sobre todo cuando no tenemos los recursos suficientes, se empieza a dar toda una adaptación de la manera que podamos para lograr cumplir con todas las demás cosas. Aumenta la ansiedad por el encierro, aumentan los niveles de estrés en todos nosotros, aumentan los cursos virtuales para el trabajo en casa, entonces viene todo un bombardeo de información, como todo se vuelve virtual, entonces todo ahora es tips para manejar el trabajo en casa. Y los tips para el manejo de la situación a nivel emocional, cuando es una cosa que no fácilmente se maneja a punta de tips o de consejos, sino que requiere unas acciones específicas. Miremos un poco realmente qué pasó. La situación nos coge desprevenidos y aumenta el sentido de la urgencia. Aumenta el sentido de la urgencia en los hogares, aumenta el sentido de la urgencia en las familias y aumenta el sentido de la urgencia en las organizaciones. Entonces, en esto empiezan estos tips a darnos información de cómo tener que hacerlo para que funcione. Entonces nos empiezan a hablar a las personas de que hay que cuidar las relaciones y reconocer que las emociones de los demás, es decir, fortalecer la empatía. Ya no solamente tenemos que lidiar con nuestra situación, sino que nos dicen, usted tiene que fortalecer la empatía, entender lo que le pasa al otro. Hay que empezar a creer en las propias capacidades para salir adelante. Todos los tips empiezan a hablarnos de que tenemos que ser capaces de volvernos autosuficientes. Hay que incrementar los pensamientos positivos, es decir, tenemos que ser más optimistas frente a la situación. Hay que reconocer los recursos y aprovechar el tiempo, es decir, fortalecer nuestros repertorios conductuales. No hay que dejar que los seres queridos, las personas mayores, se saturen de información, sino que tenemos que empezar a controlar en las personas la información que reciben. Hay que volvernos resilientes, es decir, fortalecer nuestra capacidad de responder ante la adversidad. Hay que aprender a manejar el miedo, la ansiedad propia, la de las familias, y fortalecer nuestras competencias emocionales, y hay que buscar estrategias para estar en contacto con familiares y amigos. Todos recibimos esta información como si esa fuera como si lograr estas cosas fuera algo que se logra simplemente con un consejo y con una situación o a través de unos tips que se vuelven más consejos que otra cosa. A nivel de las organizaciones, entonces se le empieza a decir a la organización, usted, organización, usted, empleador, no puede sobrecargar al trabajador. Tiene que empezar a implementar protocolos para el manejo del trabajo en casa. Tiene que enseñarle a la gente técnicas para el manejo del estrés. Tiene que enseñarle a las personas cómo relativizar los pensamientos negativos. Tiene que respetar los horarios de trabajo. Tiene que empezar a establecer plazos razonables y priorizar tareas. Tiene que empezar a establecer encuentros virtuales para que la gente no pierda el sentido de pertenecer a un grupo social. Y tiene que aumentar el mensaje de reconocimiento por la labor realizada.
En un momento en que estamos todos atiborrados de información, lograr todas estas cosas, que sería el ideal para poder manejar las situaciones, no es una tarea fácil que se va a lograr a punta de tips ni a punta de consejos, pues porque todos sabemos, sí, que tenemos que hacer una serie de cosas, pero no es algo que se cambie con un consejo. En muchos de nosotros se requieren reaprendizajes para manejar las cosas. A nivel de las organizaciones, pues también como se ven abocadas de empezar a trabajar, pues todas estas cosas que parecen tan interesantes no son tan fáciles de manejar, por lo menos no lo será a base de recomendaciones, que es como lo que se empezó a manejar. Miremos un poco si realmente estamos haciendo teletrabajo, ¿sí? Empecemos por revisar. El teletrabajo está regulado legalmente. Es decir, es que usted, señor trabajador, está en su casa trabajando, pero tiene sus mismas condiciones laborales. Para el teletrabajo se requieren condiciones de trabajo apropiadas, ¿sí? Que usted cuente con condiciones ergonómicas, con un equipo, con un sitio para trabajar. El teletrabajo no es para todas las tareas, es para aquellas tareas que se puedan realizar de manera virtual. Para poder hacer teletrabajo se requiere un perfil específico. No todas las personas estamos preparadas, ni tenemos las competencias, ni las características de personalidad que nos vayan a favorecer el realizar el trabajo en el casa. En el teletrabajo, el trabajador decide si acepta o no desplazarse a trabajar a su casa. Y para el teletrabajo se requieren medios tecnológicos apropiados. Si estos son los elementos que tenemos que cumplir, al irnos todos a trabajar a la casa, a buscar una manera de sobrevivir ante la situación y de responder con todo, pues estas cosas que estamos viendo aquí de teletrabajo no están aplicando. No están aplicando, digamos que ya después de 3, 4 meses, muchas organizaciones lo han logrado, pero por ahora, pues no es lo que se estaba dando ni lo que se vislumbra. La otra terminología que aparece en el escenario es la de trabajo en casa. El trabajo en casa no necesariamente implica, cuando se habla de trabajo en casa, no necesariamente implica la utilización de TICs ni de estar conectados, sino que son tareas en donde la persona tiene libertad de horario para poderlas hacer. Entonces se decide que ya estamos hablando de que estamos realizando nuestro trabajo de manera presencial con acceso remoto. Es decir, no estamos trabajando en nuestro sitio de trabajo, estamos trabajando en nuestra casa, pero no siempre estamos logrando estas condiciones de lo que implica el teletrabajo ni el trabajo en casa. Entonces, por ahora dejémoslo que todas las personas que nos vimos abocadas a realizar este trabajo, estamos trabajando desde nuestra casa de manera presencial con acceso remoto, en donde estamos en constante comunicación, ¿cierto?, con las personas, lo mismo que se está haciendo con las clases. No se habla de que los programas académicos se volvieron virtuales, sino que son programas presenciales con acceso remoto. El estudiante está aquí conectado, el docente está al otro lado en la pantalla y le está impartiendo sus clases. Entonces vamos a mirar ahora, entrémonos un poco en el tema de lo que son los riesgos, los factores de riesgo psicosocial para que empecemos a enlazar los dos temas. Bueno, pues cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, tenemos unos componentes y hablamos de que los factores de riesgo psicosocial son condiciones presentes en la situación laboral. Dentro de esas condiciones, pues está la forma como está organizado el trabajo. Los factores de riesgo psicosocial pueden estar relacionados con la forma como está diseñada la tarea, en términos de las demandas cualitativas, en términos de qué tan fácil, qué tan difícil es la tarea, qué tantos conocimientos requiero yo y la carga mental que de la misma se deriva. Hablamos de las demandas cuantitativas, cuántas cosas tiene que hacer el trabajador con relación al tiempo con que tiene para hacerlas. Las demandas emocionales, qué tanta implicación emocional le requiere al trabajador la realización de su tarea, que está relacionado con tareas que son cuando el objeto de trabajo de uno o del trabajador es
otra persona, si se le puede llamar objeto de trabajo, lo digo con todo respeto, ¿sí? Pero cuando yo trabajo con personas en condición de privación psicosocial, porque están enfermas por pobreza, porque han sido objeto de una situación de alta afectación psicológica, y hablamos allí de unas tareas con alta demanda emocional, razón por la cual se han asociado principalmente a profesiones vocacionales. Las exigencias del rol y de responsabilidad y los tiempos con que yo cuento para realizar la tarea. También cuando hablamos de condiciones presentes en la situación laboral, pues nos tenemos que empezar a revisar cuánto control tenemos las personas para poder realizar nuestra tarea. ¿Cuáles son las características de la gestión de la organización? ¿Sí? Los estilos de liderazgo y todo esto enmarcado en una cultura organizacional. ¿Cuáles son las características del ambiente físico en los que se realiza la tarea? ¿Cuáles son las características del ambiente social? Es decir, cómo se da el nivel de relacionamiento con las personas en la organización. ¿Cuáles son las características contractuales? ¿Y qué tanto o cómo se está dando la conciliación vida-trabajo? En este orden de ideas decimos, si en esta parte de la ecuación tenemos unas condiciones presentes que no están bien controladas, por decirlo de alguna manera, o no se han identificado, pues se convierten en un factor de riesgo, cuya exposición podría tener efectos en el trabajador. Los efectos más conocidos, las enfermedades derivadas del estrés, a nivel físico, a nivel emocional. Aspectos relacionados con la fatiga laboral, fatiga perceptual, fatiga sensorial, fatiga física, fatiga mental. Hablamos de la fatiga emocional, que es algo que se está trabajando mucho, sobre todo con personal de salud, que es ese agotamiento emocional que sufren las personas por esa necesidad de ser empático con su paciente y de entender lo que le está pasando. Cuando un médico tiene que estar trabajando con 20 personas al día y con 20 minutos, 30 minutos de consulta, pues sea empático con este, luego con este, luego con este, luego con este, ¿sí? Y empieza a generarle un agotamiento. Es algo que se está investigando actualmente. Y el conocido síndrome de burnout, ¿sí? Que se ha asociado con un término que ya no se encuentra en la literatura, que se llama el síndrome de burnout, el quemarse en el trabajo. Ya no se habla tanto de quemarse en el trabajo, se asocia más a temas como síndrome por agotamiento emocional, también se conoce en la literatura como agotamiento laboral y también se conoce como desgaste profesional. Sin embargo, la pregunta es, no existe, o el tema es que no existe una relación unicausal en que todo el que está expuesto a unas condiciones presentes en la situación laboral va a tener estos efectos en su salud. Y aquí empezamos a hablar de las diferencias individuales. Entonces todo variará con algunos aspectos como sus estrategias de afrontamiento, cómo maneja las cosas, cómo las enfrenta, con sus repertorios conductuales, cómo organiza sus tiempos de trabajo, cómo organiza sus tareas, con características sociodemográficas, algunas características socioculturales y características de personalidad, lo cual hace que el tema de los riesgos psicosociales sea ampliamente dinámico. Ampliamente dinámico. Y aquí estoy manejando solamente los conocidos como factores a nivel intralaboral. ¿Sí? Más adelante miraremos los que son a nivel extralaboral como tal. En la literatura hay suficiente riqueza en modelos explicativos que son de amplia aceptación en la comunidad para explicar por qué la exposición a ciertas condiciones de la organización, de la tarea que realizamos o de la cultura o del entorno, pueden llegar a afectar la salud del trabajador. Y dentro de estos modelos que son ampliamente aceptados en la comunidad. Tenemos en primer lugar el modelo de demanda-control de Karasek y Theorel, que son modelos muy trabajados, y dentro de ellos hablamos de que, o ellos explican que el estrés surgirá como una respuesta una respuesta física y emocional cuando el individuo percibe que las demandas de su trabajo, es decir, que las exigencias de su trabajo, ¿sí? O del entorno
porque no solamente es de la tarea que realiza, sino de todo el entorno en que realiza la tarea, son superiores a los recursos con que él cuenta para poderlos afrontar. Luego viene más adelante, o pues más o menos por la misma época, el modelo de Johnson y Hall, y él dice, mire, todos los seres humanos requerimos de apoyo social. Es decir, ese apoyo social en los contextos laborales de quien se recibe, de las relaciones sociales y el trabajador y el grado de apoyo que él recibe. ¿De quiénes? De sus jefes y de sus compañeros de trabajo. Este planteamiento lo retoma Karasek y Theorel y lo convierten como parte de su modelo y es lo que se conoce como el modelo demanda-control-apoyo, que es lo que especifica teóricamente este modelo y que la investigación lo ha encontrado, ¿sí? Que esa percepción de alta demanda bajo control se mitiga cuando el trabajador cuenta con unos buenos niveles de relacionamiento con sus compañeros y unos muy buenos estilos de liderazgo que hacen que se mitigue la falta de control para algunos cargos. Para los cargos operativos se ha encontrado que lo más importante es el recibir el apoyo social. Y otro modelo que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos en la investigación es el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa planteado por Sigris. Y Sigris lo que plantea en su modelo es que todos los seres humanos, desde la perspectiva de la reciprocidad social, estamos permanentemente comparando los esfuerzos que hacemos para realizar una tarea, esfuerzo físico, todo este tipo de cosas, y lo comparamos con lo que recibimos, con la recompensa, no solo con el salario, sino con el reconocimiento social y otra serie de elementos, la estabilidad, los programas que tenga la organización. Entonces, de acuerdo con este autor, empezará a darse un desequilibrio importante, lo que aumentará cuando la persona percibe que lo que él recibe como recompensa por el trabajo que realiza no compensa, por decirlo así, empieza a percibir que hay un desequilibrio y eso aumentará su probabilidad, ¿sí? Su probabilidad de verse afectada su salud y su calidad de vida, en términos generales. Miremos un poco a la luz de lo que es el trabajo en casa y de estas condiciones, ¿cómo se estarían dando estos factores de riesgo psicosocial? Yo los dividí en laborales o intralaborales o lo que también se conoce como psicolaborales dentro del contorno laboral. Entonces, la literatura nos habla que uno de los factores de riesgo, que un factor de riesgo pueden estar dados por las demandas ambientales y el esfuerzo físico, es decir, las condiciones que nos rodean cuando estamos realizando la tarea. Dentro de esas condiciones, pues hablamos de las características ergonómicas del puesto de trabajo. Si estamos todos en la casa y el comedor familiar se convierte el sitio en donde no tenemos un sitio adecuado porque no estaba previsto que nos fuéramos a trabajar a la casa, sino que a todos nos tocó adaptarnos, pues vamos a tener cualquier cantidad de interferencia para la realización de la tarea. Entonces aquí ya tenemos el ruido, los hijos también haciendo las tareas, la pareja haciendo también su trabajo y todo en unas condiciones que nos van a aumentar, que van a saturar nuestro cerebro para dar respuesta a las tareas. Hablamos también de las demandas de la carga mental para aquellas tareas que requieren altos niveles de procesamiento de información y la utilización de procesos cognitivos avanzados. Si esta es la tarea que tenemos que realizar y nosotros tenemos que hacer tareas donde tenemos que analizar información, tomar decisiones, altos niveles de precisión y los estamos realizando en un ambiente laboral, en un ambiente donde no nos podemos concentrar, donde no tenemos las condiciones ergonómicas apropiadas, ni tenemos los recursos que se esperaría. Sí, estoy segura que a todos nos tocó en nuestras casas ampliar la red, comprar otro computador, adaptar espacios de la casa, pero esa condición de poder realizar la tarea en una condición adecuada no se está dando.
Las demandas cuantitativas, que hace relación al tiempo con el que disponemos para realizar la tarea. Si empezamos a tener altos niveles de presión de tiempo y solicitudes de entregas inmediatas con la percepción de supervisión inmediata, permanente, porque el tema de estar trabajando en la casa conectados de manera virtual aumenta en todos nosotros como la angustia de que nos están vigilando y de que tenemos que estar ahí presentes y que vean que sí estamos trabajando, ¿sí? Empezamos a aumentar las jornadas laborales para poder dar cumplimiento con las tareas que nos están exigiendo. Eso, pues, desde luego, empieza a verse en las demandas de la jornada laboral. La cantidad de tiempo ya se disminuye, la posibilidad de tomar pausas activas, la pausa activa si estamos en la casa y nos toca también responder por las tareas del hogar, pues la pausa activa será lavando la loza. Empezamos no hacemos los ejercicios de pausa activa que tenemos que hacer en las empresas, porque simple y llanamente estas cuestiones son cuestiones de cultura organizacional en donde todos vamos a hacer una pausa activa y se suelta el trabajo y hay un control sobre el ambiente para que el trabajador lo haga. Pues en la casa es mucho más complicado hacer las pausas activas y eso hace que empecemos a extender la jornada. También como los sábados y los domingos, pues estamos todos confinados en la casa, tampoco es que exista mucho la posibilidad y muchos empezamos de hacer otras cosas. Entonces muchos empezamos a trabajar el sábado y el domingo y empezamos a perder la percepción del tiempo relacionado con esto. Ya no sabe uno qué día de la semana está viviendo. Las demandas emocionales para aquellas tareas que implican la atención a otras personas, pues si dentro de nuestro trabajo, lo veo mucho en el personal de la salud que tienen que atender personas por teléfono, la atención psicológica, todo este tipo de cosas, pues si no contamos con el tiempo suficiente para hacerlo, si no contamos con los recursos y con la información para dar respuesta a la exigencia que nos está haciendo del otro lado del teléfono o del otro lado del computador, dependiendo de donde estemos haciendo esto, pues eso aumenta esa y aumenta esa percepción de frustración por no poder ayudar a la persona, pues aumentando la probabilidad de entrar en un burnout con altos niveles de despersonalización. La falta de control sobre el trabajo, recordemos que Karasek decía, el estrés aumenta cuando no tenemos percepción sobre el trabajo. ¿Qué aumenta esa percepción de falta de control? La falta de autonomía. La falta de capacitación, como nos mandaron todos nos tuvimos que ir a trabajar a la casa. No todos tenemos la capacitación para manejar TICs. Todos tuvimos que volvernos millennial de la noche a la mañana y empezar a levantar información, aprender a manejar, llenarnos de tutoriales cuando uno sabía cómo buscarlos. Si a esto unimos que no hay mucha claridad del rol, que no hay posibilidades de participar en los procesos de cambio, pues eso va a aumentar la percepción de no control para no poder dar respuesta a las demandas de la tarea como está prevista. Y algo bien importante que se ha trabajado mucho en la literatura, y es el déficit en los estilos de liderazgo y el aislamiento y el relacionamiento social. Entonces, si a esta situación que estamos viviendo, de unas condiciones laborales inadecuadas en términos ergonómicos, ¿cierto? Con el temor de perder el trabajo, con el temor de que se enfermen nuestros familiares, porque lo estamos viviendo todos. El que realiza tarea operativa, el que realiza tarea administrativa de apoyo, el que es profesional y tiene que aplicar conocimientos y requiere criterio para tomar decisiones, y los que también tienen un cargo de jefatura, pues esto se convierte en una situación que nos es común a todos. Entonces, si a esto le unimos falta de planeación y déficit en la asignación de tareas, porque de un momento a otro todo se volvió, y como no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en la casa, sino que la situación se prolongó, entonces pues eso aumenta ese factor de riesgo psicosocial. También
por temor a perder el control, cuando hay estilos de liderazgo altamente demandantes y controladores por características ya de personalidad de la persona y por falta de competencias, pues se vuelve una persona más controladora. Esa característica hace que se vuelva más controladora y empiece también a estar todo el tiempo pidiendo reporte de qué están haciendo y de que a qué hora se conectó y que aquí el computador me dice a qué hora se conectó la persona y todo lo demás. Si hay déficit en la comunicación y apoyo y falta de apoyo al grupo, si no hay trabajo en el grupo, y a eso le unimos el aislamiento social, en donde ya uno no se encuentra con sus compañeros y va perdiendo de vista el día a día de las organizaciones, pues aquí empezamos a tener una alta probabilidad de que tengamos altos niveles de respuesta al estrés, física, mental, altos niveles de fatiga mental, física y sensorial, alto desgaste emocional, alto desgaste profesional, alto agotamiento emocional y que sí empecemos pues todos en mayor o en menor escala, acordémonos que hablamos de las diferencias individuales, pues empecemos a entrar a todos en esta percepción de angustia con unos altos niveles de afectación en salud mental. La pandemia que le sigue a la pandemia que tenemos por el coronavirus está siendo cada vez más alta en problemas asociados a salud mental, en donde ya se empiezan a dar unos índices bastante alarmantes a nivel de vigilancia epidemiológica y a nivel de salud pública con qué pasa con la salud mental. Cómo se está viendo exacerbados los síntomas que están viviendo las personas por ese sentido. Miremoslo desde el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa. Entonces tenemos la recompensa. Si no estamos recibiendo el reconocimiento por el trabajo realizado, si la remuneración económica, porque en Colombia estoy segura que en muchos países, muchas organizaciones se vieron abocadas a tener que disminuir, a hacer ciertos acuerdos de pago, pues porque la recesión económica está siendo bárbara. Y si no hay acceso a servicios de bienestar para apoyo intra o extralaboral, si esa percepción que tiene el trabajador es que está solo en su casa sin ningún tipo de apoyo, defendiéndose como pueda, y adicional a eso, está cada vez aumentando más su percepción de que no hay estabilidad laboral, pues entonces empezamos a encontrar un déficit con respecto al esfuerzo que está realizando. Entonces, largas jornadas laborales, malas condiciones físicas para realizar el trabajo, conflicto trabajo-familia, temor por el contagio, temor por la parte del trabajo, lo cual le está sumando y generando un desequilibrio en términos de que oye uno frases, sí, probablemente eso sea cierto. Dele gracias a Dios que todavía tiene trabajo. Claro, todos tenemos que estar agradecidos porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, y eso tiene que ser del día a día. Pero cuando te ponen como que trabaje mucho, no decía que pierda el trabajo, pues aumenta esa percepción de desequilibrio entre el esfuerzo que estoy realizando y la recompensa que estoy recibiendo por el trabajo realizado como tal. ¿Sí? Miremos a nivel extralaboral. Entonces, ¿qué tenemos? Tiempo fuera del trabajo, pues ya casi no tenemos, porque es como estamos en la casa, pues el tiempo fuera del trabajo, las actividades de ocio y recreación se empezaron a limitar a conectarnos a Netflix, a bajar cosas por internet, a bajar por YouTube, para hacer ejercicios y para manejarnos un poco de cosas. Y es decir, que el tiempo fuera de trabajo también se empezó a ver afectado. No es que estemos teniendo un tiempo fuera de trabajo y si uno no tiene quien le ayude con las labores domésticas, pues el tiempo fuera del trabajo habrá que suplirlo para que la casa no se le caiga de mugre. Entonces le tocará a uno ponerse los fines de semana a maniobrar cosas domésticas en la casa, pues porque igual la gente tiene que comer, tiene que estar en un sitio limpio y estar en estas condiciones. Las relaciones familiares, pues, cuando estos son factores de protección que debería tener el trabajador y que todos los tenemos, pues cuando las relaciones familiares empiezan a ver también afectadas, pues eso deja de ser un factor de protección para convertirse en un factor de riesgo.
Pues es unido a la mala comunicación y malas relaciones interpersonales. Cuando se empieza a ver afectada la situación económica del grupo familiar, nuestra pareja se quedó sin trabajo, uno de los dos o uno de los hijos o dependiendo la configuración familiar, empezamos a vernos apretados con el término de esto, pues eso empieza a afectar. Las características de la vivienda y de su entorno, pues ya estamos viendo a qué nos referimos cuando hablamos de las características de la vivienda y cómo es que estamos trabajando en la casa. Y la influencia de esto en el trabajo y cómo también se vuelve como una influencia del entorno extralaboral en el trabajo y del trabajo del entorno intralaboral en el entorno extralaboral, aumentando de manera importante la situación con altos niveles de afectación para la salud. Como hablábamos de que hay unos factores moderadores o precipitantes, revisémonos. A nivel cognitivo, pues a ver, si nosotros tenemos unos niveles altos de satisfacción y de motivación con la tarea que realizamos, nos gusta, nos sentimos a gusto haciéndola, pues eso se vuelve en un factor moderador que hace que tengamos mejores respuestas frente a la situación que estamos manejando. Las habilidades y aptitudes, pues si uno tiene habilidades para meterse con las TICs, se engoma lo que estés buscando, nuevas maneras de hacer las cosas, que eso es algo que nos podría pasar en la academia y seguramente en las personas que están más familiarizadas con las TICs, pues entonces eso se vuelve un factor moderador. Niveles de formación y educación, la percepción de control sobre la tarea, antecedentes psicológicos, cómo estaba nuestra salud mental antes de, qué recursos emocionales tenemos nosotros. ¿Ha trabajado la organización en esos recursos emocionales antes? No a nivel de TICs ni de webinars sobre la importancia de la salud mental, sino que realmente dentro de sus programas de salud mental y de riesgos psicosociales sí tenía identificado quiénes tenían unos recursos emocionales más débiles para trabajar con ellos directamente. Si eso se hizo, pues ese es un excelente factor de protección. Si eso no se consideró que fuera un trabajo importante en la organización y que eso es algo que es una variable que se dejó a lo que el trabajador podía hacer, pues si él tiene buenos recursos emocionales tendrá más probabilidades de verse menos afectado. ¿Cuáles son las experiencias pasadas del trabajador? ¿Cuáles son sus estrategias de afrontamiento? ¿Cómo afronta sus situaciones? ¿Las afronta hacia la solución de problemas? ¿Las afronta hacia cambiar el chip y poderle trabajar allí un poco más hacia sacarle lo positivo de la situación? Si sus estrategias de afrontamiento son activas y no son tan pasivas, pues tendrá mejores posibilidades y eso será un gran factor moderador. ¿Cuáles son sus repertorios conductuales? ¿Maneja horarios? ¿Maneja estilos de vida y trabajo saludables? ¿Es una persona que tiene buenos hábitos alimenticios? ¿Es una persona ordenada? ¿O es una persona que tiene un buen manejo del tiempo? ¿Sabe planear? ¿O está todo el tiempo, cuando tiene uno mucho trabajo, a veces que coge aquí, coge allá? Aquí le decimos el síndrome de la gallina, pique aquí, pique allá, hace un pedacito aquí, un pedacito allá y al final del día no ha terminado absolutamente nada, está agotado y no terminó nada. Cuando las personas cuentan, bien sea porque las organizaciones, porque su estilo de vida, porque sus características de personalidad, cuenta con estos moderadores, pues también tiene unos factores moderadores que le van a ayudar a salir adelante de la situación. Y están los demográficos conductuales. La edad, sí, la edad es un factor clave y en este momento lo estamos viviendo. En este momento, pues las personas, entre más almanaques hemos venido acumulando, pues más vulnerables estamos siendo a la situación que se está presentando. Sexo, hombre, mujer, ¿cuál es el estado de salud de la persona? ¿Qué tanto ajuste tiene con su ocupación? Su nivel educativo,
su nivel socioeconómico, cuál es la composición del grupo familiar, ¿sí? ¿Tiene hijos pequeños? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuáles son las edades de sus hijos? Todos estos factores, pues también serán moderadores o precipitantes frente a la situación que él ha tenido que venir enfrentando en un momento dado. Miremos, bueno, cuando ya nos metemos en lo que es el teletrabajo como teletrabajo y empezamos a encontrar que la literatura sí reporta unos efectos por exposición a largo plazo. Y entonces hablamos del tecnoestrés. Es este estrés que nos produce el estar todo el tiempo metidos en esta parte tecnológica. Cuando la persona empieza a tener una identificación exagerada que ya sobrepasa, entonces ya se le pasan las horas, pierde la noción del tiempo y está metido en el computador y cada vez está navegando y buscando a ver qué más cosas encuentra. También el presentismo, ¿no? El que está allí pero no está. La tecnoansiedad es esa ansiedad por no poder manejar, es esa percepción de amenaza por no poder darle respuestas a las exigencias de la tecnología. También se habla de tecnofatiga cuando ya la persona termina en un agotamiento sensorial muy alto por la cantidad de información que está recibiendo por medios tecnológicos. Bueno, la neofilia, ya estamos hablando de patologías un poco nuevas en la literatura, pero es la persona que está todo el tiempo buscando qué hay de nuevo, a la vanguardia, ¿sí? Llegó la última aplicación, la tiene que bajar. La nomofobia, que es esta ansiedad porque perdió contacto, porque ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Dónde está mi celular? No he prendido el computador. ¿Quién me habrá llamado? Y los enómadas, que son los nómadas electrónicos, que andan saltando de una tecnología en otra a ver qué se encuentran por ahí. Ahora miremos no todo lo del teletrabajo, ni para muchos las condiciones son negativas. A nivel social, digamos que si nosotros logramos controlar todo lo demás, no tenemos por qué ver esto como una situación altamente negativa y que todos nos enfermamos, sino que también tenemos que empezar a cambiar el chip para poderlo leer de otra manera. A nivel social, por ejemplo, cuando uno está trabajando en la casa y está solamente en esto, cuando está en unas buenas condiciones, pues también disminuyen los distractores sociales. También a nivel de salud y bienestar hay disminución de riesgo por hurtos, por accidentes de tráfico. Sí, por ejemplo en Bogotá, me imagino que en Lima es igual, aquí los desplazamientos y los niveles de contaminación ambiental pues también son muy altos y los niveles de inseguridad pues también disminuyen. Y también hay un mayor acceso a alimentación sana y balanceada porque sí estamos teniendo control un poco sobre la comida. Hay menos estímulos como ruido, lo que aumenta la concentración. Estamos hablando de cuando ya hemos logrado controlar las demás variables. Hay ahorro en gastos de alimentación y de transporte público y para muchas personas también hay mejor aprovechamiento del tiempo siempre y cuando empecemos a trabajar diferenciando las jornadas, que es lo que desafortunadamente por la situación a la que nos vimos todos abocados no logramos tener. A nivel negativo, pues percepción de exclusión del grupo social. Ya uno no se entera de las cosas, ya como que va pasando, hay mayor tiempo de dedicación al trabajo y también se pierde mucho la noción del tiempo y hay una disminución del tiempo para compartir con la familia. No se realizan pausas activas, hay mayor cansancio por posturas prolongadas, sobre todo cuando uno cuando no hay ese control ergonómico, sedentarismo, y hay una alta extensión de la jornada laboral. Hay dificultad para establecer límites entre lo intra y lo extralaboral y aumentan los costos por servicios. Aumentan a todos nosotros y sentimos cuando nos pasamos a trabajar a la casa como, los recibos y los recibos de los servicios aumentaron de una manera importante teniendo a todos allí en la casa. Algunas personas con pensamiento más positivo dicen, bueno, eso compensa lo que no me estoy gastando en parqueadero, lo que no me estoy gastando en transporte, lo que no me estoy gastando en gasolina, ¿sí? Todo tiene una mirada de verlo, pero puede resultar muy positivo si se tiene un buen manejo de las condiciones. Para la evaluación, pues la evaluación, como estamos viendo que es un factor
dimensional, que no depende de una sola variable, pues tendremos que empezar a hacer evaluaciones que van más allá de aplicar un instrumento. Entonces tendremos que recoger, yo presento esto como una tríada metodológica, en donde yo tengo que mirar en cuáles son las condiciones en que se está realizando la tarea, cuáles son los procesos que tiene la organización a nivel de gestión humana y a nivel de seguridad y salud en el trabajo para hacer un adecuado control, cuáles son las condiciones sociodemográficas de las personas que están trabajando allí. Eso lo hace uno así en una buena evaluación de riesgo psicosocial, sea, llámese en este momento en unas condiciones de crisis como las que estamos o no. Pero pues eso hay que hacerlo, porque eso hay que compararlo, hay que recogerlo. Y por el otro lado, pues recibe la información del trabajador. El trabajador reporta con autorreporte cómo lee sus condiciones del trabajo, las condiciones de su tarea, las condiciones de su medio ambiente físico, de su medio ambiente social, y cuáles son sus condiciones extralaborales, y para eso se utiliza un instrumento que sea válido y confiable, que tenga unos baremos o unas transformaciones psicométricas, y lo lleva a uno para sacar tendencias de lo que está allí, y compara qué posibles efectos está teniendo la persona. Si está teniendo presencia de síntomas asociados al estrés, si está teniendo presencia de ansiedad, depresión, indicadores de ausentismo, incapacidades, y empieza uno a hacer estas tríadas metodológicas para hacer un buen estudio de riesgo psicosocial. Eso en condiciones normales, pero también con más veras en condiciones en donde se está trabajando. Esta parte es importante. Esto nos dará un panorama general de la situación, pero aquí sí tenemos con mayor veras que hacer diagnósticos confirmatorios. Entonces tendremos que mirar cuál es el análisis de los puestos de trabajo, aquí se le conoce como APTs, el análisis psicosocial del puesto de trabajo, y mirar cómo están siendo las características de la tarea y las condiciones en que el trabajador está haciendo su tarea. Con algunos grupos focales empieza uno a ver cómo se están leyendo los estilos de liderazgo, las relaciones sociales, la percepción de equilibrio, esfuerzo, recompensa. Y una cosa súper importante en este momento, la entrevista individual, para poder evaluar cuál es la percepción que tiene la persona de control y autonomía a su trabajo. Cómo percibe él que está teniendo las oportunidades para utilizar y desarrollar nuevos conocimientos. ¿Cómo percibe él si participa o no en el manejo del cambio? Si tiene claridad del rol, si recibió capacitación. Adicional a esto, lo complementa con información del trabajador sobre cómo percibe que son sus condiciones de salud física y mental. ¿Cuáles son sus estrategias de afrontamiento? ¿Cómo está dado este vínculo familiar? Si cuenta con una estabilidad familiar, si cuenta con redes de apoyo social, si cuenta con un proyecto de vida, y cuáles son los elementos que él tiene allí establecidos como estilos de vida y trabajo saludables. Y con esta información estaremos listos como organización para conocer la vulnerabilidad del trabajador, es decir, cuáles son sus antecedentes de salud física y mental, con qué recursos emocionales cuenta para poder trabajar todo eso que decíamos al principio, que nos dicen lo importante de la empatía, lo importante de la autoeficacia. Hasta que nosotros no conozcamos esto de base, nosotros no estamos listos para empezar a vender como si fueran recetas. Tenemos que trabajarlo con una línea de base de cómo está el trabajador respecto a este tipo de cosas, con qué factores de protección cuenta respecto a su familia, cuál es su percepción de riesgo, cuál es su actitud frente al riesgo y cuál está siendo su comportamiento de riesgo. Todos esos elementos ya nos permitirán estar listos para empezar a trabajar en la segunda fase, que es ya montar como todo este sistema de gestión de los factores de riesgo psicosocial en una organización que nos permita dar respuesta a esta situación de crisis que se está viviendo. Primero, pues contar con una política. Es indispensable la política para hablar de esto. ¿De quién es responsabilidad? De las áreas de gestión de salud y seguridad en el trabajo y del área de gestión humana. Son dos áreas que tienen que trabajar completamente vinculadas la una con la otra. Hace el estudio general,
y saca el estudio confirmatorio con los elementos que le acabo de decir. Determina cuál es la magnitud, cuál es la matriz de riesgo que tiene allí y empieza a hacer subprogramas para poder dar respuesta a lo que encontró en el estudio de riesgos psicosociales. Y empieza a hacer actividades de promoción, a trabajar temas de la convivencia laboral, temas de no alcohol y drogas, temas relacionados con salud mental, con el clima laboral, estilos de trabajo y vida saludables, estilos de liderazgo participativo y en este momento, más que nunca, fortalecimiento de recursos emocionales, pero con una línea de base que ya la obtuvo cuando hizo su estudio de riesgo psicosocial general y su estudio confirmatorio. A nivel de prevención, pues empieza a mirar cómo está su análisis ocupacional, qué programas de selección tiene, cómo están funcionando sus programas de evaluación de desempeño, desarrollo de carrera y todos estos programas. Y a nivel de actuación, empieza a trabajar sobre el acoso laboral que se puede estar dando, no porque no estamos en el trabajo, no es que estemos exentos del tema del acoso laboral, sobre el burnout, la depresión, trastornos por estrés postraumático, manejo de duelo. Muchas personas, muchos de nuestros compañeros probablemente han tenido que manejar duelo y la organización tiene que estar preparada para trabajar ese manejo de duelo con los trabajadores. Entonces, promoción, prevención e intervención y actuación cuando ya estamos con los síntomas allí. Y todo eso lo enmarca en un programa de vigilancia epidemiológica que será la que les permita hacer el seguimiento alineado estas acciones como parte de su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, como actual. Para terminar, quiero dejarlos con esta reflexión. Y es, de la voluntad y capacidad de las organizaciones y por lo tanto de los profesionales que trabajan allí, para reconocer la problemática y abordarla de manera adecuada, dependerá en gran medida que de esta situación salgamos todos fortalecidos, pues habremos consolidado nuestra capacidad para sobreponernos a la adversidad, adquirido nuevos recursos emocionales, reforzado nuestras competencias, tanto técnicas como sociales, y sobre todo reconocido el valor del otro, así como la importancia de formar parte de un colectivo que se comunique y se apoye entre sí para salir adelante y afrontar los nuevos retos que nos esperan. Hay mucho más por decir, pero espero que este paso rápido que le di a esta temática haya sido de su interés y los haya dejado pensando un poco en esta temática tan importante que tenemos que manejar. Muchas gracias. No sé si tengamos allí preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Está mi correo electrónico al final de la presentación, por si alguno de ustedes me quiere escribir, tiene preguntas o algo allí por el estilo. Me gustaría escuchar si hay alguna pregunta por parte del público, algún comentario.